Buenas noches de nuevo, bienvenidos al Viernes Santo. Ya lo ven, un año más y como desde 1938, la Piedad está casi en la calle, imperturbable, llueva o no llueva. Desde su fundación, la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del Santo Sepulcro, a las 0 horas del Viernes Santo, sale en procesión para dirigirse a la iglesia de San Nicolás. Alba, unas cuantas horas por delante tiene la Piedad. Sí, unas cuantas horas llevamos y unas cuantas horas por delante tenemos ya en este Viernes Santo zaragozano. Como dice Ana Victoria, vamos a estar pendientes de la Piedad, pero también de la recogida de la cofradía de Señor atado a la columna y de la llegada de Jesús al Calvario. Horas que vamos a compartir con Paula Fortes, de la Comisión de Cultura de la Junta de Cofradías de la Semana Santa Zaragozana. Paula, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches, Paula. Que seguro que nos vienes a arrojar luz, datos y mucho interés en la Semana Santa zaragozana, que la vives también desde la Dolorosa. Exacto, sí, soy hermana de la Hermandad de San Joaquín, la Virgen de los Dolores. Y la compartes con Aragón Televisión ya desde hace mucho tiempo. Efectivamente, así es. Llevo ya unos cuantos años y encantada de volver a repetir experiencia con vosotros. Está siendo un Jueves Santo muy emocionante, lo estamos disfrutando y sobre todo nos está sonriendo el tiempo, pasado el viento que sufristeis en el pregón. La verdad que sí, está siendo una Semana Santa muy buena en cuanto a tema climatológico, y la verdad es que se lo podemos dar gracias porque después de los últimos años es de agradecer que que el tiempo acompañe y que todos podamos disfrutar de esta semana que tanto deseamos durante todo el año. Bueno, estamos asistiendo a cómo poco a poco la Cofradía de la Piedad va tomando posiciones en la plaza. La sección de instrumentos ya lo ha hecho y en breve veremos ya al paso de Nuestra Señora de la Piedad, Paula, bajo el dintel de la puerta. Sí, la verdad es que, como comentabas antes, salen justo a las 12 en punto, tal y como aparece concretamente sus estatutos. Se realiza con 3 golpes que un hermano da en la puerta, justo cuando las campanas dan las campanadas el pilar, a las 12 en punto. Y ya, pues en este caso, ha comenzado la marcha de la salida de la sección. Primero toca una marcha muy cortita que se llama El Tiempo de los Tiempos. Luego ya empiezan a incorporarse las dos, la sección dividida en 2, que se llama, con la marcha que se llama Jueves Santo, y luego ya continúa con otras marchas distintas que hacen que poco a poco vaya saliendo la imagen a través del dintel de la puerta. Es la peana del Cristo del Refugio la que saldrá primero y le seguirá Nuestra Señora de la Piedad. Veíamos antes, cuando vemos toda la plaza, el gran número, el número importante de hermanos de vela que tiene la Piedad. Probablemente será la que tenga más hermanos de vela de las cofradías zaragozanas, porque se le da una importancia notable a esta figura de las cofradías. Sí, es cierto, es curioso porque en la Piedad cuentan con más de 200 hachas, que ellos son lo que llaman velas en su argot, y sí que es cierto que hay gente de todas las edades, no es como otras cofradías que a lo mejor uno deja de tocar el instrumento, incluso en su sección de instrumentos de la cofradía que sea, y pasa a llevar un hacha. En este caso no, hay muchísimos portadores de velas que son jóvenes, mayores, y que lo tienen como algo muy honorable. Recordamos que la función de estas velas, de estas hachas, como tú dices, es arrojar luz al camino. Exacto. Porque procesionar es seguir un camino. Crean un camino en la oscuridad, digamos, de la madrugada del Viernes Santo. Crean un camino para guiar en este caso al Cristo y a la Virgen hasta el antiguo barrio del Boterón, donde se encuentra San Nicolás, donde realizarán el cierre. Cerrará Nuestra Señora de la Piedad, pero recordamos que el Cristo del Refugio iniciará ahí un Vía Crucis que le llevará de nuevo pues otras 2 horas como mínimo, o incluso 3, por esas calles estrechas de la Madalena, del barrio de la Madalena y del Boterón, y que es uno de los actos quizás más simbólicos y más representativos de la Semana Santa zaragozana. Sí, así es. De hecho, es un pequeño vía crucis que hacen más o menos sobre las 3 de la mañana, cuando ya cierra la Piedad del todo, y salen a cara descubierta, salen llevando, en este caso, velas encendidas de manera natural, y tocan antorchas. Efectivamente, unas antorchas muy bonitas, y es verdad que es un recorrido muy íntimo por las calles de la Madalena y del antiguo barrio del Boterón, y tiene mucho encanto. Todo el que aguante todavía despierto y pueda acercarse, la verdad es que merece la pena sentir ese momento con ellos, porque es un momento de mucho recogimiento y muy íntimo. Vemos también el hábito característico de la Piedad, con esos
botones y también recordamos que fue la primera en introducir el capirote y que fue la primera cofradía penitencial en 1937. Hablamos de unos pasos propiedad de la Sangre de Cristo, hubo una serie de problemas, ya sea por huelga, ya sea por la guerra civil y bueno, cofradías, grupos católicos empezaron a coger los pasos de la Hermandad de la Sangre de Cristo y a de alguna manera organizarse, ¿no?, en lo que se conoce como la Semana Santa moderna en Zaragoza, y ellos fueron los primeros. Exacto, es considerada la primera cofradía penitencial de la Semana Santa, quitando, exacto, como bien comentas, la Sangre de Cristo. Yo creo que se dice que a lo mejor, como la Sangre de Cristo lleva tercerol, ellos optaron, cuando hicieron el diseño del hábito de lana, que es un diseño del arquitecto Regino Borovio, que también diseñó el escudo de la cofradía, decidió optar por un capirote en lugar de un tercerol, pues un poco pues para diferenciarse con respecto a la otra, digamos, cofradía. De clara inspiración andaluza, además, con un capirote muy alto, muy elevado hacia arriba, y aquí vemos ya el momento en el que los cofrades elevan al Cristo del Refugio para salir a la plaza. Vamos a verlo. Característico también la forma de llevarlo a hombros, pero con los brazos en la espalda, sin sujetar de ninguna manera. Y con un paso en horizontal, sí, que hace que el paso sea más lento y más bailable. Mucho timbal en esta cofradía, en la Cofradía de la Piedad. Es muy habitual, el timbal es un instrumento muy característico, además lo tocan de una manera muy concreta, levantan muchísimo el brazo y la verdad es que es muy vistoso. Y curiosos esos estatutos que marcan que salga siempre, ¿no? Llueva, granice, nieva, pase lo que pase, la Piedad sale a la calle. Efectivamente, lo único que consiguió que no saliera fue una pandemia mundial. Sí. Efectivamente, que no es poco. Aunque antes también destacábamos que esa Semana Santa se celebró, la de 2020 obviamente no, aunque Aragón Televisión de la manera que pudo también logró acercar la Semana Santa o las imágenes de otros años a nuestros espectadores, pero por ejemplo 2021 sí hubo Semana Santa dentro de las iglesias, que es algo que bueno, que os gusta decir porque no se frenó, lo que no hubo es salida procesional, ¿no?, que es lo que nos gusta ver. Es verdad que fue una Semana Santa muy diferente, sí, pero se intentó amoldar, ¿no? Exacto, el poder celebrar y disfrutar de momentos de recogimiento con nuestras imágenes y con nuestros hermanos, pues fue muy, muy gratificante. El Cristo del Refugio que gira para enfrentar a su madre, a la cual enseguida veremos asomarse también bajo el dintel de la puerta de la iglesia de Santa Isabel. Este Cristo que estamos viendo, estamos de nuevo ante una de las tallas más antiguas
de la Semana Santa de Zaragoza. Se venera en la capilla de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad de Zaragoza, y parece que podría pertenecer a Juan de Mesa o a alguno de sus discípulos. Desde 1600 estamos hablando de 4 siglos, 5 siglos ya, los que tiene esta magnífica talla. Y de un momento muy especial que se vive también en Martes Santo, ¿no? Cuando se va a buscar a esa hermandad del refugio. Efectivamente, el Martes Santo se produce una procesión del traslado en el que se lleva el Cristo hasta San Cayetano, y allí permanece hasta esta madrugada, en la que ya puede salir a la calle y realizar la procesión, digamos, titular de la hermandad, de la cofradía. Una cofradía, por cierto, en cuyos estatutos también marcan que las mujeres no forman parte de la procesión como cofrades portando los pasos. Sí que las vemos en esta sección. Eso es, pueden participar como camareras, como damas de mantilla, ayudando a lo que sea necesario, pero no como miembros honoríficos, miembros reales de la cofradía. Exacto, de hecho las hermanas que en este caso van con mantilla suelen ser familiares o parejas de hermanos de la cofradía, y si alguna mujer está interesada y no tiene un vínculo familiar o afectivo con la hermandad, con la cofradía, puede ponerse en contacto con ellos y solicitarlo, y si así se le concede, pues entonces, como particularidad, es verdad que se ve que, tal y como otras hermanas de mantilla van con su medalla de su cofradía o de su hermandad, en este caso ellas no llevan ninguna medalla, ya que al fin y al cabo pues no pertenecen a la cofradía. Y aquí vemos por primera vez en la noche a Nuestra Señora de la Piedad, que, como decíamos, se prepara ya en el dintel de la puerta para poco a poco, porque lo hace de manera pausada, salir. Salen las cruces in memoriam también. La Cofradía de la Piedad tiene ya muchas cruces in memoriam, no sé si son 5 concretamente las que, 4 o 5 cruces. Eso significa que la Cofradía de la Piedad, la hermandad, tiene ya muchos años. Es muy longeva, sí. Por cierto, que el año pasado comentábamos aquí esa curiosidad de dar ese consentimiento, ese papel firmado por el cual tienes que declarar que tu nombre, como fallecido, la familia tiene que dar permiso, ¿no?, para que va a salir en esa cruz in memoriam. La ley de protección de datos. Sí. Y aquí vemos, como dices, a Nuestra Señora de la Piedad a punto de salir, y antes de ser iluminada también, en uno de los momentos más especiales de la noche del Jueves Santo. Los que hemos vivido alguna salida desde dentro de San Cayetano sabemos que ese momento es muy especial, porque está toda la iglesia apagada. Claro. Y de pronto la iluminación únicamente de la Virgen es un momento como muy, muy especial. El acompañamiento de tambores, timbales y bombos, que va cobrando fuerza, lo que indica ya que el paso se dispone a salir. En este caso, cuando notarían que son una marcha en la que ambas secciones van preguntándose y contestándose, está partida en dos partes, digamos, la sección, y así dan paso a la salida de la Piedad. Aplausos, porque ahora sí, en 2023, la Piedad está en la calle y suena el himno nacional desde el órgano de la iglesia de Santa Isabel.
Nacho Navarro, miembro de la Hermandad de la Sangre de Cristo, y aplausos a Nuestra Señora de la Piedad, que ya está iluminada en la calle frente al Cristo en un momento muy especial y que tiene muchísimo protocolo y orden, muy simétrico. Vemos también a la Piedad, todo muy estructurado en la plaza. Y aquí vemos un detalle que ha querido tener la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad en recuerdo, bueno, pues a un cofrade, a un niño que perdió la vida este año, miembro de esta cofradía, y han querido tener este bonito recuerdo con el bonete de ese niño, ese gorro tan característico que llevan los niños en las cofradías, en un punto, bueno, pues especial, muy especial en ese paso entre las flores. Exacto, este niño falleció hace poquito tiempo y han querido, como pertenecía a la sección infantil, han querido tener este pequeño detalle con ellos. Los niños en este caso en la Piedad llevan bonete redondo, que se llama bonete español, y la verdad es que están muy presentes, ya que bueno, pues tienen un vínculo importante con el colegio de marianistas donde ensayan. Entonces, bueno, pues cuentan con 2 secciones infantiles bastante numerosas y bueno, pues... Este año también van a interpretar varias saetas, 3 a lo largo del recorrido. Efectivamente, este año concretamente han hablado con un saetero muy conocido aquí en Zaragoza, se llama Ramón Jiménez, que es de una familia de artistas y músicos del barrio de la Madalena, aquí de Zaragoza, e interpretará 3 saetas diferentes en 3 puntos a lo largo de toda la procesión. Podemos apreciar ahora la belleza de Nuestra Señora de la Piedad, ese rostro con los ojos clavados en el cielo, mientras sostiene en su regazo a su hijo que acaba de morir. Es uno de los pasos también más bellos. Bueno, al final creo que lo decimos de todos, pero realmente cada uno tiene su espectacularidad y su belleza. La realizó en 1871 Antonio José Palau y bueno, pues expresa muchísimo el dolor de una madre ante semejante situación. Hay que decir que ese simbolismo en realidad no existe en la liturgia cristiana. No hay ningún episodio en los evangelios en el que se mencione esta situación. Pero a pesar de eso ha sido ampliamente escenificada, o bien en pintura o bien en escultura, porque creo que todo el mundo se puede sentir identificado con ese momento. Impresionante la corona también, ¿no? Sí, la de corona hecho, realizada el año pasado. Efectivamente, se realizó es una petición que se realizó, un encargo a una joyería de Teruel, y consta de 2 partes. La parte de la corona imperial, que sería, digamos, la parte redondeada que está justo encima de la cabeza de la Virgen, y luego la corona en ráfaga, que sería, digamos, la que tiene la parte como de rayos que salen hacia afuera. Y la sábana del descendimiento siempre detrás. Pues avanza el Santo Cristo del Refugio, comienza la procesión de la Cofradía de la Piedad. Ha comenzado a las 12 de la noche y va a seguir hasta las 3 de la madrugada aproximadamente, recorriendo las calles del centro zaragozano. Concretamente vamos a contarles por dónde va a discurrir esta procesión. Ha iniciado en la Plaza del Justicia y va a encarar la calle Manifestación. De ahí accederá a Alfonso I, al Coso, desde donde llegará a la Plaza de España para volver al Coso de nuevo y seguir subiendo por Don Jaime I.
Una vez llegue ahí, cruzará la plaza del Aseo para llegar a Sepulcro, a la plaza de San Bruno, Sepulcro de nuevo. Encarará la calle de San Vicente de Paúl para llegar a la plaza de San Nicolás y finalizar en la iglesia con el mismo nombre. Eso está previsto que ocurra en torno a las 3:15 de la mañana. Y allí, una vez que la Piedad esté ya dentro de la iglesia, este paso que ven, el Cristo del Refugio, iniciará ese Vía Crucis al que hacíamos antes referencia, y que si tienen tiempo y ganas les recomendamos desde aquí que se acerquen, porque de verdad que no se arrepentirán. A ver aquí la imagen de Nuestra Señora de la Piedad de 1871, como decía Ana Victoria, una de las imágenes más especiales de la Semana Santa. En este caso ella no realizará ese Vía Crucis, lo harán solo con el Cristo. Una cofradía que nos remontamos a 1938, un 15 de abril, salía a las 12 de la noche y desde entonces, de manera ininterrumpida, salvo la pandemia, ha salido una de las tradiciones más arraigadas, ¿no?, de la Semana Santa, Paula. Efectivamente, llueva, no llueva, haga viento, frío, calor, da igual. La Piedad a las 12 en punto, la madrugada del Viernes Santo, tiene que estar en la calle. Y siempre con el mismo recorrido, tampoco se ha variado. No ha variado ni la hora de salida ni el recorrido, siempre ha sido el mismo. Son tradiciones muy arraigadas. Que dan sentido también, ¿verdad?, Sí. a las cofradías. También de las más numerosas, ¿no? Hablábamos antes del prendimiento, del descendimiento, con 1.300, 1.400 cofrades, y también la Piedad, bueno, pues puede gozar de esa salud, de ese relevo, de ese futuro. Este año concretamente la Piedad creo recordar que sale con 1.400 cofrades, de los cuales 300 son instrumentos, 200 hachas, como hemos comentado antes, y bueno, el resto pues están repartidos entre pues atributos y distintos puestos que hay que cubrir en toda procesión, que evidentemente parece que no solo es la sección de tambores, muchas veces es pues llevar, por ejemplo, las in memoriam, las cruces in memoriam. En este caso, por ejemplo, la Piedad tiene una cosa muy particular que solo ocurre en esta cofradía en Zaragoza, que es que llevan los nombres de sus fallecidos grabados directamente sobre la madera. Lo estábamos viendo ahora perfectamente, sí, al detalle. Sí, que otras cruces son metálicas, ¿no? Efectivamente, o se colocan diferente. las chapitas Sí. o individuales con el nombre de cada uno, o a lo mejor juntan varios nombres y a lo mejor ponen una chapa un poquito más grande que abarca varios nombres. En este caso, la Piedad es la única que lleva cada nombre con su talla y con su nombre y apellidos y la fecha del fallecimiento. Es un atributo, el de la Cruz in Memoriam, que nos lo podemos atribuir exclusivamente a Zaragoza. Efectivamente, es algo que no ocurre en otras Semanas Santas de España, es algo como muy característico de aquí. De hecho, hay quien viene de fuera y a lo mejor de primeras le asombra un poco, ¿no?, el decir, uy, pues llevan, pero me parece muy relevante y muy importante que aquí pues consideramos que al fin y al cabo es una persona ha pertenecido a una cofradía, ¿por qué no seguir realizando esa procesión y tener ese pequeño homenaje hacia su persona una vez que ya no está presente? Incluso hay cofradías que permiten que cuando una persona fallece lo haya dejado dicho que puede ser enterrado con el hábito de la cofradía. Sí, así es. Y también existen, por ejemplo, paños mortuorios, que es muy habitual encima del féretro en un momento determinado. Si esta persona lo considera o su familia quiere, existen paños mortuorios de cada cofradía. La mayoría de cofradías tienen, sí. Y la cofradía encantada lo cede, se encarga de que puedan ponerlo encima, y luego ya antes de realizar evidentemente ya el entierro o la incineración lo recogen y lo vuelven a guardar. Nuestra Señora de la Piedad, en todo su esplendor, fue restaurada, una restauración muy importante en el año 2014, porque el movimiento de las procesiones había sufrido daños muy serios tanto en el brazo derecho como en parte de su espalda, debido al parecer al peso de la propia corona.
se restauró, se sacó de nuevo toda esa policromía que estamos viendo para quedar en el estado en el que la encontramos ahora. Es bastante común pasos que han sido pintados e incluso repintados con varias capas de pinturas obedeciendo a determinadas modas y que poco a poco se ha ido investigando, bueno, o buscando esa policromía inicial, ¿no? Eso lo hemos visto en varios pasos. Sí, de hecho en el caso de la Piedad, no sé si es un poco también, pero se comenta que el primer estofado de la Virgen era en un color salmón, asalmonado, rosa. Ajá. Igual también en ese caso los claveles que la acompañan, que son un manto rosa, igual también un poco hacen referencia a esa feminidad un poco de la Piedad. Tradicional también, invariable también, como dices, Paula, esa decoración floral, esos claveles rosas que siempre preceden a lo que es la propia figura. Vamos con nuestra compañera María Laoz, que está allí en la plaza viviendo cómo se vive esta salida de la Piedad. María. Es una de las procesiones, como venís comentando, más esperadas de la noche. La Piedad está en la calle. La tenemos aquí, Curro Gonzalvo, hermano teniente de esta cofradía. Muchísimos hermanos salen a la calle en esta noche. Sí, el martes salimos unos 650 hermanos y hoy, no sé, a lo mejor hasta 700 o 750. Pero muchos, son más de 1.300 en total. Esta noche se espera que muchísimos de ellos están ahora mismo en esta procesión que comienza. ¿Y cuántas horas por delante? Pues acabaremos sobre las 2:30 o 3 de la mañana, depende de cómo vayamos del paso. Es difícil, ¿no?, la organización de esta procesión, aunque la Piedad sabemos que es una procesión que es muy característica, con unos patrones muy establecidos. Sí, desde hace muchos años tenemos esta formación, tenemos muy estudiado cómo poder organizar a tantas personas y normalmente, pues aunque nos cuesta salir de aquí un poco, luego ya va todo muy corrido. O sea, ese sería un poco el momento más complicado, ¿no?, de la noche. El más complicado es la salida y luego la llegada. La llegada. La llegada en San Nicolás. La llegada en San Nicolás. Con el sonido de los tambores es muy difícil escuchar a Curro Gonzalvo. Muchísimas gracias. Nos quedamos aquí viendo cómo termina de salir la cofradía de la Piedad. Muy esperada, como decíamos. Gracias, María. Vamos a escuchar cómo suenan estos tambores y con esa sección infantil en primer plano. De la única cofradía de la Semana Santa aragonesa que ha conseguido el indulto de un preso. Se consiguió en el Consejo de Ministros del pasado martes por Real Decreto y bueno, según el Boletín Oficial del Estado, según el BOE, la ministra de Justicia, María Pilar Llop, dice: vengo en indultar a XXX la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de 2 años desde la publicación del Real Decreto, dado en Madrid el 4 de abril de 2023. Había varias cofradías españolas que lo habían pedido. Eso es. Supimos al principio que había sido concedido una de Zaragoza y bueno, llegó este indulto que no es la primera vez que le llega a la Piedad. Pero sí que es verdad que el año pasado no se concedieron a Aragón en concreto, y que este año también había una cofradía de Teruel que la había solicitado, no se le ha concedido. Ha sido a la Piedad, a la única que ha obtenido ese honor, porque no deja de ser un honor. ¿Qué requisitos tienen que cumplirse para que esto se produzca? Bueno, pues que el reo en cuestión no lo sea por haber cometido un delito de sangre ni de violencia de género, que haya cumplido al menos las 3/4 partes de la condena, que tenga buen comportamiento en el centro penitenciario, que esté en camino para la inserción laboral y que haya demostrado arrepentimiento. Así que ha habido años incluso que la persona indultada ha procesionado con la Piedad.
Así es, ha habido algún año en el que de manera anónima, evidentemente, le han cedido un hábito y ha salido en procesión portando un hacha o en algún puesto que no sea muy relevante y ha podido acompañar a la piedad en esta procesión de la madrugada del Viernes Santo. Decía nuestra compañera María que tenía una autenticidad y es otra de las particularidades, ¿no?, de esta cofradía, que por cierto este hábito de lana que nombrabas antes no les estará yendo del todo mal a estas horas de la madrugada. 15 grados de temperatura tenemos ahora mismo. Bueno, tocando estarán pasando bastante calor, imagino. Tocando sí, ¿no? Puede ser, sí. Y más ahora que estaban saliendo ya con la marcha velilla, que es una marcha como muy intensa, muy propia de la Piedad, y que es la que usan, digamos, para ya arrancar con el guión y encarrilar ya la calle Manifestación. Vemos que llevan los tambores forrados también con esa tela de manera uniforme, con esos flecos. Sí, algo que no hemos visto en otras cofradías. Exacto. A ver, las galas son muy habituales en las cofradías de Zaragoza. Galas, si os fijáis, ya no solo en los tambores, sino también en los timbales. Sí. Los timbales también llevan la gala. Es un poquito más alargada. En los bombos no. En otras zonas de Aragón sí que es verdad que llevan gala también en algunos casos los bombos, pero en este caso en Zaragoza no es tradición. Se pintan con los colores de la cofradía para que vayan un poco acorde con el hábito. Con el hábito. Entonces ya según veas un bombo de un color u otro ya sabes de qué cofradía es la persona en cuestión. Es verdad que se cuida muchísimo la estética en todos los aspectos. Además, en cualquier cofradía no dejan detalle sin tener en cuenta. Eso es muy importante, sobre todo cuando quieres incorporar un atributo nuevo, algún elemento que va a acompañar, digamos, a la procesión. Eso sí que es un elemento que se tiene muy en cuenta. Sigue avanzando Nuestra Señora de la Piedad, que enseguida ya girará para tomar la calle Manifestación e iniciar ese recorrido al que hacíamos referencia antes, hasta las 3 de la madrugada, por las calles del centro de Zaragoza. Casi la 1 de la mañana y fijaros cómo está la Plaza del Justicia. Ha habido un momento, ¿verdad, Ana?, en torno a las 10 de la noche que se notaba, ¿no?, que es la hora de cenar. También los restaurantes, nosotros hemos salido un momento a comer algo y estaban llenos, pero hay que ver ahora cómo aguanta el público de aquí y el que ha venido de fuera a disfrutar la Semana Santa. Efectivamente, la verdad es que hace muy buena noche, también hay que decir esto, que si la noche acompaña, siempre es más agradable el mantener un poco el tipo aquí, viendo una procesión tras otra. Veía un poco el programa que habéis hecho antes y he visto que había chicas que llevaban horas viendo procesiones una detrás de otra. Y sillas plegables, Y sillas, sí. Hay auténticos, profesionales que ya lo tienen todo súper controlado, llevan ya su bolsita con su agua, para no necesitar moverse del sitio. El incienso, que también no se huele, pero se ve perfectamente. Y cómo es curioso que cada cofradía, hasta en eso, tienen especial cuidado. Cada una tiene su aroma. Efectivamente, al final se juega mucho con los aromas. Al final es una experiencia que ya no es solamente auditiva por la parte del sonido del tambor, sino que también la parte olfativa es muy importante. Y en este caso, según la cofradía, si es de día, si sale por la mañana, sale por la noche, si te lleva
un Cristo o una Virgen, tira más por unos olores o por otros. Entonces al final la idea es un poco que cada cofradía tiene su propio incienso creado de propio, y se realiza un poco ahí una labor de alquimia que es muy, muy interesante, porque al final puede reconocer a las cofradías por el olor del incienso que se quema. Al final todos los sentidos presentes en la Semana Santa de Zaragoza. Parece que se mueve un poquito de viento, pero nada que ver con lo que nos temíamos hace tan solo un par de días. Fin de semana sí, lo pasaron mal las cofradías el domingo, ¿no? Sí. El domingo de Ramos, Las Palmas las veíamos en Aragón Televisión moverse. El portador del estandarte sí. tuvo serios problemas, porque ya no es fácil llevar un estandarte de esas dimensiones, y si está soplando el cierzo, desde luego la cosa se complica bastante. Hizo mucho cierzo y además hacía mucho frío, o sea, hubo un bajón de temperatura bastante importante. También, sí. Y para mañana, ¿qué nos depara? Te lo pregunto a ti, Alba, porque has tenido esta tarde a nuestro meteorólogo. Pues calma, Ignacio García, el presidente de Junta de Cofradías, le cambiaba la cara, porque va a estar el cielo despejado, va a haber ausencia de lluvia, y bueno, pues las temperaturas incluso van a ser un poco más altas que hoy, así que todo acompaña en un viernes en el que a las 12, recordemos, Aragón Televisión retransmitirá la procesión de las 7 palabras, y por la tarde, a partir de las 6 y en torno a unas 3 horas, seremos testigos del Santo Entierro. Así que el tiempo es importante. También se romperá la hora en Calanda. Eso es. A las 12. Es difícil, son 10 días de primavera, que cuando quizá, el tiempo es más variable. Claro, es la estación más variable. Lo pasan mal también nuestros compañeros del tiempo, meteorólogos, les bombardeamos a preguntas, pero es difícil que durante ningún día no haya algo de alteración, ¿no? Generalmente ya los últimos 10 días, la semana de antes, ya entre hermanos y entre compañeros, cofrades y amigos, ya nos estamos mandando el parte meteorológico. Ahí parece que va a llover un día, a ver cómo se mueve. Es verdad que varía muchísimo. Puede a lo mejor que la predicción sea una, y a medida que pasan los días vaya 4 o 5 variantes diferentes. Recordábamos antes con José Manuel cómo otros miembros de la Junta de Cofradías nos decían que todo era más sencillo cuando solo se miraba el radar del aeropuerto de Zaragoza. Había un sitio donde mirar. Ahora, claro, cuando se tiene que tomar esa decisión a puerta cerrada en una iglesia de si se sale o no se sale, con cada uno con su móvil y su modelo del tiempo, bueno, es una responsabilidad, ¿no? Para el hermano mayor. Es una decisión muy compleja. Generalmente son decisiones que, aunque la última palabra la pueda tener el hermano mayor o el decano, son decisiones que generalmente se toman toda la Junta de Gobierno un poco de manera conjunta, ¿no? Y es verdad que yo siempre lo digo, se decida lo que se decida, hay que respetarlo, porque no es una decisión para nada sencilla, y al final pues bueno, pues hay que tomar una decisión y se puede acertar o no acertar, pero se hace siempre con la mejor voluntad. Con la mejor intención siempre, en todo momento. Y teniendo en cuenta que una granizada como la que cayó hace unos años, un Viernes Santo, puede ocasionar graves problemas cuantiosos, e incluso que no se puede alcanzar el material dañado, el daño que pueda tener. Es muy complicado luego restaurar este tipo de tallas. Sí, porque al final, bueno, la lluvia es un gran problema, sobre todo de cara a las tallas, a todos los atributos que se llevan, los estandartes. Pero bueno, en un momento determinado se pueden cubrir con plásticos, son estructuras preparadas ya para poder aguantar bien el agua. Pero claro, el granizo ya es otra historia, porque ahí ya no rompe evidentemente cualquier plástico que haya, y la desprotección es total. Vamos a recordar que ayer pudisteis disfrutar de la procesión del encuentro. Así es. Tras 4 años, ¿no recordabas 4 antes? años. Porque el año pasado se tuvo que suspender. Efectivamente, el año pasado se tuvo que suspender precisamente por lluvia. Daban lluvia y nada, llovió un poquito. Luego es verdad que pues el tiempo cambió, pero claro, ya se había decidido que no íbamos a participar ya en la procesión del encuentro con el Calvario. Y bueno, este año la verdad es que hemos cogido con muchas ganas, tras 2 años de pandemia, y el año pasado la verdad es que la ilusión era muy grande y lo disfrutamos muchísimo anoche. Esta es una de las 2 secciones infantiles que hay. Están repartidas, ya que son muchísimos niños. Entonces van repartidas, digamos, en un primer bloque al principio entre adultos, entre la primera sección la primera parte de la sección, y la otra va al final.
Decíamos antes que cada estatuto, cada cofradía marca la edad a partir de la cual ya no usan bonete, pero suele coincidir con la edad de comunión. Sí, bueno, en este caso en la piedad es diferente. Los niños se consideran aspirantes hasta llevan, digamos, el traje de paje o de infantil, que es esa capelina, y el bonete que comentábamos antes, el bonete español, hasta más o menos la edad de la comunión. Luego pasan a ser aspirantes, que son hasta los 18 años. Y luego, a partir de los 18 años, ya pasan a ser hermanos de número, los hermanos numerarios que se llaman. Y luego hay una cosa muy curiosa que solo ocurre en la piedad, que es que además tienen la opción de hermanos sacerdotes y hermanos religiosos. Tal y como en otras cofradías solamente hay niños y adultos, en este caso también tiene esas dos opciones distintas. Y por ejemplo, actualmente sacerdotes tienen 5 o 6 y religiosos 2 o 3. Es una cofradía con bastante vocación luego religiosa. Pues vemos nuevo hábito. Esto significa que ya hay otra cofradía acercándose, o por lo menos en las calles adyacentes a la Plaza del Justicia. Concretamente es la sección infantil de la Cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario. Han salido a las 9 de la noche desde su sede en el barrio Oliver, con lo cual llevan casi 5 o 6 kilómetros andados perfectamente, ¿verdad? Fácil, sí, sí. Es una cofradía que tiene, pues eso, es una cofradía muy parroquial, muy de barrio, en el barrio Oliver, que además que tienen es como una pequeña gran familia en este caso. Cuentan además con una sección infantil que veíamos antes, que es muy numerosa, ha crecido mucho en los últimos años, porque es una cofradía bastante joven, tiene más de 40 niños en sección. Y bueno, es verdad lo que comentas, que bajar del barrio Oliver en la noche del Jueves Santos para ellos es como vamos, bajar al centro de Zaragoza es una experiencia muy buena. Pues vamos a escuchar el sonido de los instrumentos de esta cofradía de Llegada de Jesús al Calvario. Es una cofradía compuesta por unos 600 hermanos, de ellos 100 aproximadamente forman la sección de instrumentos. Son números más modestos que los de la Piedad, pero con un carácter parroquial, como decía Paula, y con una gran devoción, tanto por Nuestra Señora de la Asunción como por el paso popularmente conocido como la Copa, que enseguida podremos intuir. Por cierto, que salen el domingo, el lunes, el miércoles y hoy. Es decir, que es la cofradía que yo creo que más días sale y que tiene más actividad, digamos, en la calle estos días en cuanto a procesiones se trata. María está ahora mismo con un vocal del recorrido, vocal de la Junta de Cofradías. Son, como su propio nombre indica, los que velan para que cada cofradía siga su recorrido, para que hacer parar a una si es necesario, para que pueda acceder otra. En fin, María, para que todo esto al final resulte a la perfección. ¿Cómo está resultando? Tenemos a Óscar Trigo. Buenas noches. Buenas noches. Estamos acostumbrados a esperar a la llegada cuando sale la Piedad, y ahora mismo no están. Sí, han estado esperando en la calle detrás, en César Augusto, hasta que desaloja la plaza la Cofradía de la Piedad. De hecho, el estandarte está ya aquí entrando en la plaza. Ahora sí, ahora lo vemos entrar, estábamos acostumbrados a verlos, pero estaban. Sí, siempre están, y ellos llegan antes, pero tienen que esperar siempre a que cierre, o sea, a que desaloje la plaza la Cofradía de la Piedad, entonces ya ellos entran. Está siendo un recorrido dentro de la normalidad, todo está funcionando. En principio está funcionando todo bien, gracias a Dios. Porque ¿los horarios también? Sí, se ha cumplido todo, porque hoy Jueves Santo, como se desajuste un horario, se desajusta toda la tarde y noche,
y al final no puede salir la Piedad, no puede llegar la llegada, es complicado. Incluso el tiempo acompaña. El tiempo ha acompañado, la verdad es que las calles estaban repletas de gente, las cofradías han sacado, yo creo que muchos más cofrades, la gente se ha animado. Quizá del año pasado, que volvimos otra vez a las calles, la gente, algunos tenían un poquito de miedo, pero ahora yo creo que la gente se ha animado y la verdad es que ha sido una Semana Santa, o está siendo una Semana Santa magnífica. Ejemplar, podríamos decir. Ejemplar, ¿no? sí, Vuelta totalmente a la normalidad. Han salido muchos más cofrades a la calle y ejemplo también lo tenemos en esta Plaza del Justicia, que está lleno a rebosar. Público, sí, no, todas las calles con todas las procesiones, por nosotros que nos movemos por todas las procesiones para controlar recorridos, cruces y horarios, y la verdad es que en todas repleto de público viendo las procesiones, y eso que a principio de semana hacía un poquito más de frío, pero bueno, la gente ha respondido también. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Nada, esperamos que termine la noche igual de bien que ha comenzado y vemos ya entrar en esta plaza ahora sí a la llegada. Pues las imágenes dan fe de lo que estaban comentando ahora mismo nuestros compañeros, porque es verdad que parece más bien que sea la 1 del mediodía, tal y como está la calle. Si no fuera por la luz. Hay que recordar la Semana Santa zaragozana en cifras: 25 cofradías, 16.000 cofrades, más de 50 procesiones, más de 50 pasos. Recordamos que este año se suma uno más, y más de 4.000 instrumentos en 10 días. Esto requiere de una organización, de un esfuerzo por parte de todas las cofradías, porque seguro que hay veces que les gustaría pasar por un lado o por otro. A veces hacen pequeñas variantes si hay un aniversario, si hay un homenaje, si hay una unión entre dos cofradías, pero tiene que estar todo organizado para que pues se pueda entrar, salir San Cayetano, y también para que el público, que muchos van con esa aplicación que tenemos todos de la Semana Santa en el móvil, podamos ir de un lado a otro a Zaragoza a verlo. Sí, de hecho, al ser de la Comisión de Cultura nos encargamos de preparar junto con el Ayuntamiento el folleto de recorridos cada año. Claro. Y claro, la logística que hay que hacer de pedir primero los permisos al Ayuntamiento, que te los concedan, luego hay que tener en cuenta la logística de servicios de urgencia, policía local. Es una logística bastante compleja. Y es mucho trabajo, lleváis Exacto. muchos años haciéndolo, pero los resultados ahí están. Estamos hablando de una Semana Santa que se nombró en el año 2014 ya fiesta de interés turístico internacional. Así es. Con todo lo que eso supone, lo que repercute a la ciudad, en cifras, en visitantes, en ingresos para la hostelería, para el comercio, para la propia marca de Zaragoza como ciudad. Efectivamente, es un reclamo turístico al fin y al cabo estas fechas. Zaragoza, evidentemente todo Aragón, pero concretamente Zaragoza, es verdad que el Ayuntamiento hace un esfuerzo extra porque realmente ve que funciona muy bien. Y un impacto económico que se estudió en la Universidad de Zaragoza de en torno a unos 30 millones de euros, que se dice pronto, y sobre todo que va hacia arriba, ¿no? Que sigue creciendo. De hecho, se realiza una ruta cofrade que se hace los sábados previos a Semana Santa, y este año hemos ampliado ya no a uno sino a 2 opciones de ruta cofrade, porque la acogida era muy positiva tanto para gente de Zaragoza como para visitantes que venían de fuera y que van a la oficina de turismo, como cualquier persona iría a una ciudad nueva, y se lo recomiendan como algo que merece la pena ver. Este es el paso de la llegada de Jesús al Calvario, es el paso titular de esta cofradía, es de Tomás Llobet, data del año 1828, un paso típico de misterio que popularmente en Zaragoza se le conoce como la copa, porque representa el momento en el que Jesús, más humano que nunca, dijo tengo sed, y los soldados romanos le ofrecieron, unos evangelios dicen vinagre empapado en una esponja, otros dicen que en un vaso, en una copa, vinagre con hiel, que lejos de aliviarle la sed todavía le provocó más dolor en las heridas que él ya de por sí llevaba. Es un paso también espectacular. Y le antecede ese paso de la Virgen del Perdón, un tallado en 2009. Aún veremos una tercera peana en esta cofradía. Todavía nos falta por ver también la llegada de Jesús atado a la columna, pero si les parece, nos vamos unos breves instantes a publicidad, pero volvemos, no se vayan.
la peana del Cristo de la Paz, de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción y de la Llegada de Jesús al Calvario, que se dispone ya a acceder al colegio notarial, donde permanecerá a lo largo de esta noche hasta que mañana vuelva a salir en la procesión del Santo Entierro. Estamos hablando de la cofradía que ha iniciado su procesión en torno a las 9 de la noche desde el barrio Oliver y que bueno, pues está a pocos minutos ya de concluir su recorrido. Un Cristo llevado a hombros, como vemos, por 8 cofrades y que lo van bailando para entrar en el colegio notarial, donde hemos visto a lo largo de la tarde y de la noche cómo van entrando algunas de las peanas, bueno, pues que no caben o que se dividen, se organizan así para que no todas estén en San Cayetano. En este caso un ornamento floral con claveles rojos, blancos y una imagen también muy bonita, la de esta peana con estos faroles. Sí, así es. De hecho, este Cristo saca el Vía Crucis por el barrio el miércoles, pero excluso porque en tiempos este Vía Crucis se hacía antiguamente el jueves, el mismo día de hoy. Entonces, lo que hacían era realizar primero el Vía Crucis y luego bajaban, hacían el recorrido hasta San Cayetano, este mismo recorrido desde el barrio Oliver, y llegaban aquí a altas horas de la madrugada. Y prácticamente, bueno, pues acompañados únicamente de la gente del barrio que les iba siguiendo. Vemos cómo le van dando la vuelta, como hemos visto antes, ¿no? Con otros pasos a lo largo de esta noche. Exacto, es muy habitual cuando llevan una peana, para mantener el mismo paso todos y que la peana vaya bailando, digamos, al ritmo de la música, que vaya acompañado de un piquete o de un ritmo de marchas lentas, que se llaman, para que no pierdan ese paso. Y que es muy tradicional en ese tipo de peanas. Cofrades que, por cierto, cuando ensayan, o al menos yo así lo viví con los cofrades del Ecce-Homo, van a los ensayos ya con los zapatos que van a llevar, se miden si hay algún integrante nuevo y se sitúan de alguna manera en parejas de una altura similar, ¿no? A veces los más altos delante o los más bajos detrás, para mantener de alguna manera la horizontalidad del paso. Y es importante también para evitar que algunos carguen mucho más peso. Claro. Efectivamente, ocurre como por ejemplo con el tema del costal, de todos los costaleros, llevan luego su medida marcada, sí, para, saben con las trabajaderas que tienen que colocarse para que el peso esté lo más repartido posible y sea lo más uniforme posible. Bueno, pues ya se ha puesto de frente el Cristo, lo bajan ahora, descansan los cofrades encargados de llevar los varales. En este caso los peaneros van sin capa, porque al final dificultaría mucho el llevar a peana llevar la peana con la capa, ya que les molestaría. Vamos a poder escuchar también otra de las jotas de la noche.
maravillosa, la jota que acabamos de escuchar a cargo de María Ángeles Perales. Alusiva, haciendo referencia a ese Jueves Santo noche y a ese Cristo de la Paz. Y que ha levantado los aplausos en San Cayetano, que por cierto vemos que la gente se resiste a irse a dormir. No sé si es que de aquí se irán al Boterón a seguir con el Cristo de la Piedad o directamente se quedan cogiendo sitio para mañana. Yo creo, Paula estará conmigo, que la gente quiere ver a la columna. Por la espectacularidad que supone cuando la plaza es toda roja y blanca. Sí, cuando se tiñe de rojo bueno, es que ocupan, claro, son tantísimos cofrades y es tal el estruendo que generan, el sonido que es tan maravilloso que es imposible perdérselo. Ya que estás aquí, aguantas ya hasta el final y ya esperas a que cierre la columna. Mira, ya la vemos, ya empieza a acercarse. Mientras la peana de la llegada accede al interior del colegio notarial. Por cierto, la columna que ganó ese concurso de, sí, un año más, de exaltación. Exacto, que estaban muy contentos este año. Efectivamente. La verdad es que tocaron una marcha muy increíble, bien tocada. Muy rápida. Muy rápida. Era increíble. Era espectacular. Y la verdad es que pues era merecidísimo. Hay rivalidad sana, ¿no? Hay rivalidad sí, hay sana una rivalidad, sí. entre esos 3-4 tiene que ser cofradías sana. que Soy partidaria de que arriba, siempre la rivalidad tiene que ser sana. Y más en algo que al fin y al cabo ninguno vivimos de esto claro. y que dedicas tu tiempo a ensayar y tiene que ser algo positivo y enriquecedor para la Semana Santa de Zaragoza. Bueno, pues enseguida los vamos a escuchar, desde luego. Como comentaba antes, el hábito se ve que es diferente. En el caso de la llegada, por un paso están los portadores de pasos, que mantienen el hábito, el que era originario, sin capa, y la capa blanca se introdujo, digamos, en el hábito de la cofradía por el 25 aniversario de esta. Entonces, por ejemplo, en este caso, luego lo veremos, pero los portadores que llevan capa, los hermanos que llevan capa llevan el escudo bordado, cosido en la parte de la capa, en la parte blanca de la capa, y sin embargo el resto de miembros que llevan algún tipo alguno de los pasos lo llevan enganchado en el pecho. Aplausos también para el cierre de la peana, y ahora será el paso titular el que o igual meten primero a la Virgen. Ahora mismo no recuerdo si es primero el paso de la Virgen o la copa. Va a ser la Virgen, sí, la que acceda . Siguen tomando posiciones en la sección de instrumentos para interpretar otra de las marchas que permitirán acompañar a la Virgen hacia el interior del colegio notarial. En este caso podemos decir que tienen ese paso titular de 1828 de Tomás Llobet con otros dos que son más recientes, ¿no? Sí. Vinculados ya a la cofradía. Que es un patrimonio efectivamente de la propia cofradía, que con mucho esfuerzo van haciendo
Sí, como comentábamos, es una cofradía muy familiar y joven. De hecho, hay varios casos en los que varias generaciones procesionan juntas. Y es cierto que es una cofradía que hacen una labor muy manual. Ellos, por ejemplo, se encargan de hacer los arreglos florales de todos los pasos. Es como que visten ellos a la Virgen. Se encargan mucho del mantenimiento y del cuidado de las imágenes. Ya está dentro la Virgen del Perdón, es obra del imaginero sevillano Salvador Madroñal. Se ve claramente ese estilo sevillano y de candelero. Lleva un broche del perdón, que es una donación de un hermano, y la media luna que se ve en la parte inferior es una donación de una devota también. Respecto al patrimonio de las cofradías, como decimos, ahora pues consiguen ir incrementándolo con mucho esfuerzo por parte de los propios cofrades, con derramas, y es curioso que la cofradía, la Hermandad de la Sangre de Cristo, consiguió en el siglo XIX ir recuperando y haciendo nuevos pasos después de la Guerra de la Independencia, sufragándolos a través de lo que recaudaban en numerosas novilladas y corridas de toros. Eso es curioso, sí, desde luego. Y bueno, pues parece ser que había muchísima afición en Zaragoza por esos actos, y consiguieron buen dinero que nos ha traído pasos tan espectaculares como los que estamos viendo. La verdad que sí. Es verdad que hay mucha tradición en Zaragoza, entiendo que en todas las cofradías de toda España, de realizar donaciones muchas veces por algún tipo de promesa o por una necesidad que uno siente de cara a poder hacer un pequeño regalo para el abotellamiento de las imágenes o de algún atributo en concreto que luego saben que va a durar el tiempo en la cofradía. Escuchamos el sonido del tambor de esta cofradía cuando recoge ya el último de sus pasos. La llegada ha sido además restaurado este 2023 y está previsto restaurar el resto de imágenes más adelante. En este caso la restauración ha corrido a cargo de Miguel Lagoiz y bueno, hay que destacar que este año además se están celebrando el 50 aniversario de la entrada de la mujer en la cofradía, que ha sido un hito muy importante. Lo nombrábamos antes junto con el ex-CEOMO, incluso han tenido muchas entrevistas esas primeras mujeres, ¿no?, que todavía las tienen en la cofradía. Efectivamente, además las mujeres tienen una labor muy importante en la cofradía, porque son las que visten a la Virgen, como comentábamos, y llevan una labor muy de hermandad. Pues acaba de concluir su procesión, la penúltima de las cofradías que lo hacen a lo largo de esta noche de Jueves Santo, madrugada de Viernes Santo. Abrazos de nuevo, alegría. Este momento es muy importante para todos los que somos cofrades, lo comprendemos muy bien, porque es un momento en el que, aunque estás muy cansado a lo mejor por todo el rato de procesión que llevas, las horas tocando, solo deseas abrazarte con tus compañeros de fila, con amigos, con familiares, y disfrutar de un momento que la verdad es que es muy difícil de explicar, pero que merece la pena vivir. Se mezclan lágrimas y risas, les vemos muy emocionados. Efectivamente. Esa joven llorando. Es emoción, pero a la vez es alegría porque has podido realizar toda la procesión, que todo haya salido bien.
que pues muchas emociones todas juntas al fin y al cabo. Hay que tener en cuenta que también hay gente que lo hace con un propósito o con una promesa o un modo de oración. En muchos casos son así, sí. Y bueno, el conseguirlo, el llegar, el haber superado ese reto, pues lógicamente desborda las emociones, como estamos viendo. Nos queda una cofradía, aquí la tenemos, con nada más y nada menos que 5 pasos que porta la cofradía del Señor atado a la columna. Decíamos antes que el rojo invade ahora mismo las calles de Zaragoza, el centro de Zaragoza, ligada a la parroquia de Santiago el Mayor, una iglesia también enorme. Vemos que esta cofradía lo hace todo a la grande, veremos también algunos de sus pasos. Ahora mismo el que vemos es el Santísimo Cristo atado a la columna, conocido como el Cristín. Por su tamaño. Sí, sí. Exacto. Enseguida hablamos más de ello, si os parece, pero es que María está con la jotera que nos ha regalado, porque nos ha regalado una estupendísima jota hace unos instantes con la llegada. María. Qué lujo poder escucharla y qué lujo también, María Ángeles Perales, tenerte aquí, a pesar de que ya nos dicen que nos vayamos porque llega la columna. Nos encorren, siempre tenemos el ratito, pero hay que irnos rápido, que viene. Hay que ajustarse a los tiempos. Eso es. No lo han visto ustedes, yo he estado con ella hace 5 minutos y estaba visiblemente emocionada, te caían las lágrimas. Sí, porque el sentimiento que siento desde hace 12 años pues es acompañar al Cristo, a la Virgen, y siempre recuerdas a los que faltan, por desgracia. Y te sigues emocionando. Sí. Y a todos los compañeros, a todas las personas que lamentablemente están mal, y yo lo hago por eso y por toda mi familia. Claro que sí. María Ángeles ha cantado una jota en esta plaza que nos ha emocionado a todos, que ha saltado el público con aplausos. Una jota pero le cantas a las 3 imágenes. Eso es, siempre nombro al Cristo de la Paz, a la llegada, que es el paso titular, y a la Virgen del Perdón. Qué sentimiento. Muchísimas gracias y enhorabuena de nuevo por habernos regalado, como decíais, esa jota. Nos vamos de aquí porque llega la columna. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y llega María, Nuestra Señora de la Fraternidad, en el mayor dolor, a la cual vemos ya con toda su majestuosidad y con toda su belleza. Y bajo palio, como veíamos, una de las 4 vírgenes que hay en Zaragoza bajo palio, en este caso con estos varales, que normalmente suele tener su número, un significado. Aquí vemos 6 por cada lado, si no me equivoco, sí. 12, podría ser por los 12 apóstoles, pero a veces tienen alguna simbología detrás. Velas también artificiales en este caso. Y una estética muy andaluza también. También. Este año en concreto se estrena una nueva toca sobre manto, donada por un hermano que falleció el año pasado y que quiso realizar en vida esa donación. Y también lleva por primera vez el bastón del mando, luego igual lo podemos ver, el bastón de mando del general y presidente de Cáritas España, don Manuel Bretón Romero, que también ha sido una donación para la Virgen. Y vemos esta Virgen tiene lo que se denomina manto de cola. Si nos abren un poquito más el plano a nuestros compañeros, y enseguida lo van a hacer, veremos la largura que tiene este manto. Tanto es así que es un manto articulado para facilitar los movimientos cuando hay que acceder a interior o sacarla. Exacto. De hecho se ve que sobresale de lo que sería, digamos, el paso, la carroza. La carroza, sí. Sobresale de la carroza y es cierto que luego de cara a manejarla o logísticamente hablando, es cierto que es importante que se pueda, digamos, manejar y plegar en un momento determinado, también para salvaguardar sobre todo toda la parte del bordado del manto, que es una auténtica obra de maravilla. Una maravilla. Sí. Que sigue todo también ese canon, ese estilo rojo, granate, mejor dicho, efectivamente. ¿no? Es rojo, sí, el manto predomina el color rojo y nada es gratuito o nada es casual, como venimos viendo en todas las cofradías zaragozanas. Estamos hablando de la cofradía de la columna porque representa en todos sus pasos el momento en el que Jesús es azotado. Esos azotes provocan gotas de sangre
que es lo que simbolizarían los capirotes de la cofradía. Y este es el paso uno de los 5 pasos, este es el paso de la flagelación que pues nos dice exactamente el momento al que yo hacía alusión hace unos instantes. El año pasado se estrenaron esos 4 faroles labrados en madera que acompañan al paso, y aquí volvemos a ver el primero, que no por pequeño carece de importancia, el llamado Cristín, y que bajo su advocación se funda la hermandad, ¿no? Sale en procesión en 1981 y también portado a hombros en un gran recorrido por 8 porteadores. Sí, bajo su advocación se fundó la hermandad madre, podríamos decir, de la actual cofradía de la columna, eso es. Y esta escultura tiene una peculiaridad. Es la única en la que veremos la columna alta. Porque después de la contrarreforma se estableció que todas las representaciones de la columna a la que era atado Jesús serían bajas. En los próximos pasos que veamos lo comprobaremos. Y aquí también el adorno floral llama la atención. Todo el pedestal en tonos morados más claros, más oscuros. Pero colores propios de la Semana Santa, lo veíamos antes en la coronación de espinas, ¿verdad? También con ese morado y ese rojo, y aquí volvemos a ver estos colores. Ahora digamos que, de hecho, este año todos los arreglos florales de la columna, de los pasos de la columna, se han cambiado, buscando, digamos, realzar más la visión de las imágenes. Porque al final son detalles que cada vez cuidan más las cofradías. Se están optando también muchas veces por arreglos más rústicos, a lo mejor más campestres, y no a lo mejor tan florales, con flores demasiado llamativas que digamos que entorpecían un poco la visión de lo que es importante, que es la talla del paso. Y una iglesia, la de Santa Isabel de Portugal, que hoy apenas cierra las puertas, ¿no? Se puede venerar al Cristo de la Cama. Han sido muchas las personas que han podido entrar esta tarde y vemos la imagen de su interior gracias a esta cámara que nos ofrece esta particular visión, y mañana por la mañana también se podrá hacer hasta que... Esto sí que es un Tetris auténtico, sí. el colocar todas las imágenes, el ir ubicando, teniendo en cuenta las que entran, las que salen, mañana que evidentemente tienen que salir 7 palabras, también hay que tenerlo en cuenta de cara a la colocación de los distintos pasos en el interior. Claro. Eso es una tarea que llevan muy medida y que la hacen fenomenal por dentro. Parece que como que toda la vida está fuera de las puertas de San Cayetano, pero realmente también hay bastante actividad dentro. Pero como dice Alba, pasear mañana entre peana y peana, ¿verdad? Ahí dentro es una oportunidad magnífica de ver el mejor patrimonio zaragozano dentro de una misma iglesia. Efectivamente. Y aquí tenemos el último de los pasos, el anterior. Este es el famosísimo y afamado y bien merecido Cristo de la Jesús atado a la columna de José Bueno de 1949. Es el paso titular, de hecho. Es el paso titular, bien merecido además por la espectacularidad y por la diferencia con respecto al resto de imaginería de la cofradía. Sí, de hecho, a este me refería en un principio. Este es el último, data de 2019. Jesús es condenado a los azotes, así se llama, y es de Manuel Martín Nieto, también del imaginero sevillano. Y aquí, bueno, pues cabría destacar quizás la presencia de Claudia Prócula, de la mujer de Poncio Pilato, que según nos cuentan los evangelios, ella en ningún momento estaba conforme con la condena eso es, e incluso intentó hacerle cambiar de opinión, y esto es lo que nos está contando este paso. De Manuel Martín Nieto, que hemos empezado esta narración de noche con él, ya nos decía antes Jorge Gracia que terminaríamos con él y con este rictus, ¿no?, que tiene, con esta imagen que nos ofrece este particular paso. Es que el movimiento que tiene, siendo una imagen estática, aporta un dinamismo que es sobrecogedor. Sí. 2019, como decía Ana Victoria, justo la Semana Santa antes de la pandemia. Lo cierto es que hay un gran esfuerzo. Antes hablábamos de esa renovación, de esa labor de investigación. Raro es el año en el que no haya una cofradía que no
estrene de alguna manera un paso, es decir, que se va engrandeciendo. La verdad es que más sí, de 50 ya de los Zaragoza. últimos años estamos en época de una gran bonanza en ese aspecto, porque es cierto que por distintos motivos van creciendo las cofradías en cuanto a números de pasos, y eso al final enriquece el patrimonio al final de la Semana Santa de Zaragoza. También es verdad que la Semana Santa de Zaragoza tiene ya unos cuantos años y se están celebrando aniversarios, o 50 aniversarios o 75, sí. Y son momentos que aprovechan. En los que hay que plantear si se... Sí. Y quieren, bueno, pues ofrecer algo nuevo a sus socios, a sus miembros. Hay cositas que son más pequeñas, pues pequeñas cosas de patrimonio, como pequeños atributos o cosas que quieren, digamos, actualizando con el tiempo o ir arreglando, pero en el caso de los grandes aniversarios suelen ir acompañados de una mejora en cuanto a patrimonio y sobre todo en la parte de imágenes. Así es. Ahí está Poncio Pilato. Y aquí vemos Jesús el atado a la Coloso. columna, sí. Y una particularidad, este año esta obra ha sido escaneada. Ha sido el primer paso en Zaragoza, ya se está haciendo en otras ciudades, pero tal y como nos contó Jesús Cortés, su hermano mayor, se ha llevado a cabo un escaneo completo de este paso. ¿Qué quiere decir? Se han tomado todas las medidas del paso, y no solo las medidas, también hasta el más mínimo detalle, cualquier rasguño que tenga, las texturas diferentes del paso, que es impresionante, que parece que se te cae encima cuando entras a la iglesia de Santiago y lo ves. La verdad que llama la atención por su volumen y por su tamaño. Se ha tenido que hacer a través de grúas, de pértigas, de drones. Se ha tenido que bajar de su capilla y tomar una empresa de Zaragoza, sí, ligada a la Universidad de Zaragoza, la que ha podido hacer un estudio tridimensional, y Jesús le ha llamado un seguro de vida. Quiere decir, yo espero que nunca lo tenga que usar, pero si alguna vez esta obra es fruto de un robo, de un vandalismo, de una granizada, bueno, pues esta cofradía podría reproducirlo de tal manera que, bueno, que prácticamente no nos diéramos cuenta de que se ha vuelto a hacer. Es algo que ha hecho la columna este año y que parece ser que ya están interesadas otras cofradías. Sí, de hecho, por lo visto es bastante habitual ya este tipo de técnicas se están aplicando en Sevilla, en zonas de Andalucía, pero en este caso, con esta digitalización en 3D, se asegura conservar el aspecto original, como comentabas, y evidentemente es algo que habría que mirar. Seguro de vida. Efectivamente. Vamos a escuchar el sonido de la columna, porque merece la pena. En el caso de la columna cuentan con dos grandes secciones. Decías, Paula, que son dos secciones las que tienen, y creo que también establecen un diálogo entre ellas, ¿verdad? Efectivamente, de hecho, en la primera sección entra en la plaza con una marcha que se llama La Despedida, y cuando ya va a entrar en la segunda sección se marca la marcha americana, y con ella se colocan ambas secciones en la plaza de San Cayetano, y comienzan ya un diálogo entre ellas mientras ya van accediendo los distintos pasos a la plaza. Estamos viendo uno de los atributos, son los látigos, el flagelo con el que presumiblemente se azotó a Cristo atado en la columna. Flagelo que tiene una capacidad de dañar mayor que un látigo, porque un látigo es una tirada, pero sin embargo un flagelo puede tener varias.
De ahí esas heridas por toda la espalda, incluso por los brazos. Aquí se ve al Cristín, eso es, efectivamente, que podía con originar. todas las marcas. Este año también, ahora lo podremos ver, se estrenan las potencias que llevan, las 3 potencias que lleva en la parte de arriba el Cristín en la cabeza. Ahí nos da nuestro compañero realizador un detalle de un flagelo justo en el momento de azotar a Cristo. Aquí podemos ver a las personas que digamos que están castigando a Cristo. Uno está ensañándose con el flagelo y sin embargo el otro mantiene una actitud que podría considerarse o de duda o de reflexión. Sí, sí. Y sin embargo, el sayón que está en el suelo, sentado, se está burlando. Reacciona como si la cosa no fuera con él. Sí, está como, señalando a Cristo, como ya diciendo, ves, mira, sí. Sí, es decir, cómo los imagineros son capaces efectivamente de reflejar cada actitud, cada sensación, cada sentimiento en cada una de las figuras. Y de señalar movimiento, ¿no? Como si estuviera pasando todos y cada los actos que acabáis de relatar. Quizás la cofradía con mayor número de pasos, ¿no? Sí. 5 en total. Y que lo saquen los 5 a la vez, como sucederá mañana. Sí, la verdad es que es una cofradía de grandes dimensiones en todos. A todos los niveles, sí. A todos los niveles. Son muchos miembros, 1.300, 1.400, por ahí rondará. Unos 450, 480 pertenecen a la sección de instrumentos. Efectivamente, cuentan con una sección de instrumentos enorme. 5 pasos, uno de ellos, el de José Bueno, de unas dimensiones grandiosas. De hecho, es el paso de mayor monumentalidad que procesiona en Zaragoza actualmente. La propia Virgen también, bueno, pues ese manto de cola muy largo, muy con la candelería y el palio profusamente bordado, adornado. Bueno, también tienen la suerte, ¿no?, de tener esa iglesia que puede ofrecer esta imagen durante todo el año, grande, como decíamos también. antes. Sí. Muy grande también. Sí. Y es un gusto, la verdad, es que porque pueden entrar y, como dices, pueden visitar al Señor atado a la columna en el momento que quieren, y es verdad que en ese aspecto es algo que buscáis también, lujo, ¿no? Las cofradías, claro. como sucede con la capilla del Hospital Provincial. Efectivamente, por ejemplo, en Dolorosa también tenemos, bueno, la Virgen Dolorosa tenemos en San Cayetano. Entonces el poder entrar y poder verla siempre es reconfortante. El manto al detalle, con toda esa profusión de bordados. Es una maravilla. Sí. Y los propios faroles de la carroza, con lo que parece plata, no me atrevo a decir si es plata exactamente, pero parece plata sí. repujada. Repujada, muy bonita. Sí. Al final es un poco lo que decíamos antes, que cada cofradía, pues si por ejemplo los atributos suelen ser plateados, son todos plateados, llegan un poco una misma imagen, mantienen un poco la imagen en todos los pasos y atributos y estandartes, guión, faroles. Detalle también de la diadema que nos ofrecían nuestros compañeros cámaras, esa diadema dorada hecha en una orfebrería de Sevilla, y cómo se van acercando ya todos los pasos a su entrada de San Cayetano. Ahora se tienen que colocar, ¿no?, cientos de cofrades para hacer esa entrada y sobre todo las secciones de instrumentos. Exacto, las 2 secciones ya están, digamos, ya se han colocado dentro de San Cayetano, porque tienen que estar muy pegaditas para que quepan ahora los distintos pasos. Se coloca ya también para casi acceder a la plaza Jesús atado a la columna, que decíamos antes que data de 1940, y en su primera exhibición al público generó muchísima controversia. No gustó. Y dices, pero si es monumental, pero si hacemos un esfuerzo y nos intentamos colocar en el momento, obviamente entonces lo que primaba era una imaginería mucho más sobria, pasos de misterio, más de vestir, en los que si se estaba azotando a Cristo tenía que haber alguien que lo azotara. Pintados, policromados, no con estas dimensiones, con lo cual impactó.
Sí que es cierto que enseguida la crítica especializada empezó a publicar artículos alabando esta nueva estética, y enseguida se acabó el problema. Acabó gustando y se ha convertido en el paso titular de la cofradía. Yo, por ejemplo, no soy de la columna, pero es verdad que es uno de mis pasos más significativos de la Semana Santa de Zaragoza. Tuve que decir uno seguro, que sería entre varios elegiría seguro el de tiene que estar ahí. Y ese movimiento, porque además lo tienen elevado en una capilla sobre una especie de pedestal, y es que te pones debajo y parece que se te cae encima. Es una sensación muy curiosa. Sí. Te invitamos a los espectores que vayan a la iglesia de Santiago. Da la sensación de que si no fuera porque está atado a la columna, se caería. Soltar, exacto. Sí, es así. Escuchamos este diálogo que es interesante. Diálogo de sonido. En este caso los tambores, muchos de ellos llevan parche blanco. Y les hacen igual al otro. Toque de corneta. Sonidos que anuncian que van a llevar a cabo algún tipo de movimiento, ¿no? Efectivamente. Se buscan sonidos para que cientos de cofrades al unísono sepan lo que va a pasar, pero sí, es espectacular esta imagen en la plaza, ¿eh? Sí. Se puede ver las manos de las mazas, de los timbales y de los bombos elevarse. Vemos que es una cofradía que le da también especial relevancia al escudo. Lo llevan de gran tamaño en el centro, ¿no? Del capirote, sí. En la parte final del capirote. Sí, eso ya un poco depende del diseño de cada hábito, pero sí que hay algunas cofradías y hermandades que sí que lo llevan, digamos, más presente en la parte del capirote o del tercerol. En muchos casos porque en su día en el diseño pues no lo pusieron en el brazo, como en otros casos. También vamos a poder escuchar Jota en breves instantes. Se están preparando, nos dicen nuestros compañeros ahora mismo, el micro, y podremos escuchar la que probablemente sea la última Jota de la noche. Sí.
Ay, quiero que tenga mi Cristo una despedida doble. Como me despido siempre. Ay, como me despido siempre. Con un beso y un redoble. Con un beso y un redoble. Ay. Por cierto, una cofradía que le acompaña el título de Real, Pontificia, Antiquísima, Ilustre, Franciscana y Penitencial. Hemos hablado también de esto, de las categorías, ¿no? Creo que tiene ahora mismo el nombre más largo de la. Bueno, ahí de las estará, cofradías yo creo de que la Semana Santa Hermandad de la Zaragoza. Sangre de Cristo También irá por ahí, estarán reñidas las dos, desde luego. es curioso, todo tiene una explicación. Le pasa, por ejemplo, también el prendimiento real y calasancia, ¿no? Exacto. A veces hay esos hermanamientos, esas aceptaciones por la casa real de ser hermano de Efectivamente. honor, pero llama la atención también el largo nombre que tiene esta cofradía. Pero cada uno de esos títulos ha tenido que ser concedido en algún momento. Sí, y lo llevan con orgullo, Por ¿no? algo Sí, y por sí. alguien. Efectivamente. Suenan las cornetas de nuevo para, como decías antes, Alba, dar paso a algún nuevo movimiento. Toque de corneta es uno de los instrumentos más difíciles, más complicados Exacto. de Ahora, tocar. imagino que van a marcar ya
Eso la es. siguiente marcha. Porque tiene que iniciar Tienen que empezar a el cierre cerrar de los pasos. Efectivamente. Hemos visto como este cofrade parece responsable, ¿no?, de parte de la sección, o al menos de los bombos. Se le ha entrevisto entre por debajo del tercerol hasta una especie de sistema de comunicación, ¿no?, que llevan entre ellos. Me ha llamado la atención. Un pinganillo, como usamos en televisión. Efectivamente, lo llevamos igual. En procesión, digamos que hay figuras fundamentales como la jefatura de tambores o de instrumentos, como este es el caso. Y claro, hay que estar, ¿no?, coordinado con los distintos cetros, con la cabecera de la procesión, con en un momento determinado la persona que, digamos, lleva los pasos o gestiona un poco toda esta, para comunicarse en todo momento y saber si hay que parar en un momento determinado o tocar o hacer algún momento, alguna acción en concreto. Bueno, pues la peana que inicia ya el movimiento para cerrar será el primero de los 5 pasos de la Cofradía de la Columna, que va a acceder al colegio notarial. En este caso vemos cómo toca una marcha en bajito y cuando digamos que la imagen ya está entrando, la van a, digamos, a terminar de cerrar, suben esa marcha y luego la vuelven a bajar para mantener, digamos, esa tensión, ese momento de sonido en la plaza. Vemos cómo llega el segundo de los pasos, ¿no?, el segundo de los 5, la flagelación, accediendo a San Cayetano, donde habrán dejado hueco para 4 pasos que tienen que salir mañana a las 6 de la tarde para el Santo Entierro. Sí, en cara y a la puerta Jesús es condenado a los azotes, el paso que les decíamos de Manuel Martín Nieto.
vuelve a bajar el tono, la intensidad. Exacto. Porque quedan todavía 3 pasos para entrar. En este caso es el paso de la flagelación, el que se dirige hacia San Cayetano también. Este es de un artista murciano, de José Antonio Hernández. Son 4 figuras que comentábamos antes, reflejan el momento de los azotes, de la flagelación sufrida por Cristo. No me has comentado este cíngulo con nudos que lleva también de forma particular la columna, y también esa manga, ¿no?, ribeteada, con los botones, también como veíamos antes en la Piedad. Bueno, características propias de esta cofradía que quizá no hemos visto. Exacto, en otras. La botonadura arriba abajo, el hábito se cierra por la parte del medio, y luego vemos también, por ejemplo, que los instrumentos van sin guantes. Hay cofradías que tocan la sección de tambores con guante blanco o negro, y en este caso las manos son desnudas. Pues crece la intensidad de los tambores, los escuchamos. Que nos ofrecen nuestros compañeros de San Cayetano. Al fondo, la Virgen de esta cofradía, Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, bajo palio, de 1991, con esta túnica y manto rojo, como hemos contado antes, que va a acceder ya también a San Cayetano. Recordemos, 25 pasos duermen hoy en Santa Isabel de Portugal. Imaginamos la seguridad, ¿no?, también que tiene que haber en esta iglesia por el patrimonio que hoy va a dormir allí. Lo cierto es que la columna tiene una técnica muy cuidada en cuanto a técnica de tocar los instrumentos. Al ser calidad. Exacto, tienen que tocar muy bien y con mucha calidad para que no se les vayan las marchas y que suenen de una manera tan limpia como estamos escuchando ahora mismo. De hecho, cuentan con toques y marchas muy innovadoras de los años 80. Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, que ya está bajo techo también, bajo el techo de la iglesia de Santa Isabel de Portugal. Y falta, pues aquí lo ven, el paso titular de la columna, que por cierto celebra ese 75 aniversario, perdón, de su salida procesional. Con ese motivo se quiso realizar ese escaneado en 3D, ese seguro de vida por si le pasa algo. Exacto. De hecho,
Sí. Van a realizar durante todo el año distintos actos para un poco conmemorar estos 75 años. Y se ha encargado un cuadro del paso titular, de este paso titular, al pintor Manuel Peña, que policromó de hecho el paso de la condena, que lo han cerrado hace poquito. Y bueno, y quizás el momento más especial, ¿no? La recogida del último paso. efectivamente. Sí, y aquí vemos perfectamente lo que comentábamos antes. Se cae hacia adelante. Parece que se cae. Se parece que si le quitas las cuerdas y cortas la cuerda se va a vencer. Es un cuerpo completamente anatomizado, como ven, marcando cualquier aspecto a tener en cuenta, esas piernas en tensión absoluta porque están sujetando todo el cuerpo que ya no puede aguantarse por el dolor. Y casi 2 metros de altura. Sí, 1,90 exactamente. A lo que se suma el nivel de la carroza. La boca entreabierta, como ya sin fuerzas para poderse sujetar. Costó unas 70.000 pesetas de entonces, claro, de 1949, que no son las de ahora. Supuso una derrama y estar pagando durante varios años todos los miembros de la cofradía. No me quiero imaginar el corazón ahora mismo de todos los cofrades que están. Tú lo has vivido, ¿no? Sí. Tú lo has vivido. Es un momento lo vives. muy, muy especial. También imaginamos luego el cansancio, ¿no? La vuelta a casa con el capirote, Sí. con el bombo, con el timbal, ¿no? Es cierto, es cierto. Cuando acabas, hay veces que ya no puedes ni quitarte el instrumento. Como para volver al barrio libre andando, ¿no? Exacto. Bueno, yo creo que merece la pena, ¿no? Una vez se ha terminado la procesión. Merece la pena ya... todo, totalmente. Claro. De hecho, esta última vez que van a tocar ya y terminan de tocar la marcha final, será un estruendo auténtico. O sea, se saca fuerzas de donde no las tienes y ya echas el resto y no hemos dicho lo vives con nada mucha de la intensidad. fachada de la iglesia, pues porque estamos ya acostumbrados a verla, pero realmente es el escenario perfecto. Sí, es el telón de fondo De verdad que sí, ideal. De verdad que sí. Además por la ubicación de la plaza, por cómo está colocada, el tamaño que tiene. Pues este ha sido el momento final, el que pone el broche de oro a esta magnífica noche de Jueves Santo, madrugada ya del Viernes Santo, con la cofradía del Señor atado a la columna que nunca defrauda. Acabamos también nosotros esta retransmisión especial que nos ha mantenido durante toda la noche absortos con la belleza de las imágenes, de los sonidos
incluso de los aromas que hemos podido vivir en las calles de la capital aragonesa y también en el Bajo Aragón. Paula Fortes, muchísimas gracias un año más por estar con nosotras, por tus comentarios, por tu sabiduría en lo que a Semana Santa se refiere. Por el trabajo que lleva, que ustedes no la ven, pero tiene aquí un cuaderno lleno de anotaciones que nos regala, desde luego, muchos datos también para los próximos años. Es un placer, ya lo sabéis, y gracias a vosotros por contar conmigo un año más. Gracias también, que antes no lo hemos podido despedir, pero no queremos dejar de hacerlo. Gracias a Jorge Gracia, que ha estado durante la primera parte con nosotras, la primera parte de esta retransmisión. Nosotras, Alba, Jimeno, gracias a ti, Ana Victoria, por la jornada que llevas, que desde las 6 de la tarde. Es un placer disfrutar del Jueves Santo, desde luego. Y a ustedes, qué maravilla de imagen. Qué imagen más bonita. Para cerrar, a ustedes gracias también, porque sin ustedes esto no tendría sentido. Sabemos que les gusta, al igual que a nosotros, disfrutar de la belleza de la Semana Santa aragonesa. Mañana continuaremos a las 12 menos cuarto, conectaremos directamente con Calanda para vivir la emoción del romper de la hora en la localidad bajo aragonesa, y a las 12 y cuarto seguiremos desde Zaragoza, en este caso con la Cofradía de las 7 Palabras y la procesión de la predicación de las 7 Palabras. Disfruten, si les apetece, todavía queda noche, les recordamos ese Vía Crucis en el barrio del Boterón, con la Piedad, con el Cristo del Refugio. Un placer acompañarles y, lo dicho, mañana continuamos con la Semana Santa de Aragón. Buenas noches.